Buenas noches, les doy la bienvenida a esta entrevista sobre la musicoterapia en el ámbito clínico. Sería hacer musicoterapia, reflexiones a 30 años de experiencia. Como parte de las entrevistas sobre musicoterapia que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, AME. Mi nombre es Karen Weber, soy musicoterapeuta humanista y estoy afiliada a dicha asociación. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Patricia Layana Urrutia. Ella es argentina y ha vivido en Chile desde hace 30 años. Es licenciada en musicoterapia de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, magíster en teoría y práctica gestáltica de la Universidad Mayor en Chile. Su currículum es muy extenso. Cuenta con formación en terapias corporales, psicocorporales, artísticas y psicodrama en Argentina, Chile, en mindfulness, en cultivo de la compasión. Es una de las fundadoras de postítulo en terapias de arte, mención musicoterapia de la Universidad de Chile, docente desde 1999 de la mención en musicoterapia y en arteterapia de la universidad. Además, es docente del Magíster Artes en la Salud y Arteterapia de la Universidad Finisterrae y del curso Introducción a las Artes Aplicadas en Educación, Salud y Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es coordinadora de la Escuela de Terapias Artísticas y Corporales, ETAC, desde 1992. Patricia, tienes muchísimo más, ¿no? Currículum, tienes 30 años de experiencia en musicoterapia, en gestalt, en corporal, en arte, en psicodrama, mindfulness, ¿no? Cultivando la compasión. Sé que has trabajado con duelos y ahorita nos vas a contar cuántos más temas vas abordando y tocando con todas estas herramientas que tienes para trabajar con esta bella labor que es la musicoterapia. Entonces, bienvenida y bueno, cuéntanos tu experiencia, 30 años. Bueno, gracias Karen y gracias a la asociación por invitarme a esta conversación. Me encanta hablar de esto que me apasiona, que es la musicoterapia, que me ha acompañado y en el día a día con mucha felicidad, con mucha gratificación, desde que descubrí que existía la formación, ¿no?, universitaria. eh, Siento que siempre he sido, ¿no?, musicoterapeuta. Yo creo que uno nace con una chispa, ¿no?, con una necesidad de expresión, de hacer de su trabajo algo que también a uno lo apasione, ¿no?, y lo movilice internamente y en la vida. Entonces la música siempre para mí, desde mi infancia, ha sido algo que me ha ayudado mucho, además de darme mucho placer, me ha ayudado a enfrentar distintas etapas, situaciones de la vida, siempre ha sido mi aliada, mi coterapeuta, ¿no?, o mi terapeuta en un momento y después mi coterapeuta cuando ya me formé como musicoterapeuta. Y naturalmente, después de que encontré que me formé como musicoterapeuta en Buenos Aires, al mismo tiempo iba encontrando disciplinas afines, ¿no? Eh, Como las terapias corporales, las terapias expresivas, el psicodrama, eh, que se me hacía muy fácil ir integrándolas en mi encuadre musicoterapéutico, porque al final siempre yo he sentido, bueno, el cuerpo es el primer instrumento, ¿no?, sonoro musical con el que nacemos. Entonces, el cuerpo para mí siempre ha sido un elemento muy importante a integrar en mi trabajo, ¿no?, en el ámbito clínico, en la formación también que yo hago, formo muchos musicoterapeutas, también integrando lo corporal y las técnicas artísticas como parte del botiquín, ¿no?, de herramientas. Y también me fui encontrando desde lo corporal, lo psicodramático, llegué a la Gestalt también, que hice el magíster aquí hace unos años, que
la Gestalt también, ¿no? Es una terapia, a mí siempre me han movido las terapias que llevan a la experiencia, que brindan una experiencia, ¿no? Yo en mis inicios, antes de estudiar musicoterapia, estudié 2 años de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y era, bueno, la época ultra lacaniana, psicoanálisis, donde era lo que se estudiaba, ¿no? Para ser psicólogo salías como psicoanalista o lacaniano. Y yo siempre Ok. sentía, no, yo así no voy a trabajar, yo así no me hace sentido, a mí el diván no me motiva, ¿no? A mí me motiva el setting instrumental. Yo paralelamente estudiaba música también, entonces eh, esto de encontrar siempre he sentido que me llaman las terapias que brindan experiencias, que son experienciales, que te llevan a un darte cuenta, ¿no? Que es muy gestáltico, de de un evento, te hacen dar cuenta de algo que no lo tenías racional, intelectualizado, sino que es en la misma experiencia que aparece, que se pone en juego y que desde la misma experiencia se puede ir elaborando, trabajando, transformando. Entonces llegué a la Gestalt también porque es una línea, ¿no? Terapéutica, una escuela de terapia que vos también tenés esa formación, que es desde la experiencia, la palabra se integra a partir del sentirse, del contactarse con uno mismo, esto de estar en contacto con el entorno, que también siempre a mí me ha gustado mucho toda la línea sistémica, que es estar en contacto, uno no es solo, ¿no? Yo siempre, Claro. para mí la terapia es en el vínculo, ¿no? Lo que repara un proceso terapéutico, independientemente de las herramientas que uno utilice, es el vínculo terapéutico, ¿no? Como dice Yalom, lo que cura es el vínculo. Y para mí Claro, esto claro. es algo que siempre uno se enferma en el vínculo y se cura en el vínculo, ¿no? Es en lo Ujú. vincular, en, en la modalidad en que podemos ir reparando. Entonces, bueno, estoy hablando de muchas cosas, pero No es un importa, tú poco habla, para eso estás como ir, aquí, para ir eso es asociando para que nos libremente. compartas. Pero así llegué, ¿no? A la Gestalt, como esto de la experiencia, esta actitud fenomenológica también, que en mi formación como Claro. musicoterapeuta siempre se nos decía, no interpreten tanto, sino que dejen que aparezca desde la producción del paciente, de los usuarios, va a aparecer, ¿no? Eh, este mismo producto sonoro musical va a dar cuenta de la organización interna, de la experiencia intrapsíquica. Entonces, esto de la no interpretación, sino de construir con el paciente una descripción de lo que pasa, de lo que vive, de lo que siente, me hacía y me hace siempre mucho sentido, ¿no? No poner yo las Ujú. palabras, sino que eh, facilitar a que el mismo usuario o paciente encuentre su propia manera de describir y elaborar lo que va viviendo, sintiendo. Entonces, bueno, llegué a la Gestalt y ahí me nutrí de toda esta otra escuela existencialista, fenomenológica que me encanta y todas las técnicas hermosas que tiene que son absolutamente complementarias a lo musicoterapéutico también. Yo hago mucho trabajo de juego de roles y silla caliente, pero desde lo sonoro musical. Y después llegué a las prácticas más. Eso es lo que te iba a preguntar, perdón que te interrumpa. Me parece que tienes una gama de herramientas riquísimas, como todas estas que acabas de mencionar, pero además me parece que ahí el arte es como hacer la alquimia, ¿no? Entre estas herramientas, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando, supongo que pues tienes todo este kit y vas poniendo lo que se va necesitando, ¿no? Trabajando corporal, trabajando gestalt, en fin. ¿Y cómo te vives haciendo estas mezclas? O sea, ¿cómo es tu experiencia cuando estás frente a grupo o en una sesión individual? ¿Trabajas ambas? Sí, sí, completamente. Mira, yo ¿Cómo es tu experiencia mezclando? parecen este mix, este Sí, mix sí, que sí. llamo. Eh, Mira, yo siento, como te dije hace un rato, el vínculo para mí es lo fundamental, ¿no? Yo creo que lo Ujú. terapéutico es tener una presencia que brinde contención, ¿no? Un contacto genuino, que el paciente se sienta Claro. escuchado, ¿no? Yo creo que la escucha, nosotros en musicoterapia sobre todo trabajamos mucho la escucha. Entonces, la escucha es fundamental, el escuchar realmente a esa persona, paciente, usuario,
Y desde ahí surge, ¿no? Desde esa escucha, de ese contacto genuino, honesto y despejado, ¿no? Donde no pongo mi ansiedad, no pongo lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo pretendo, sino estoy al servicio de, ¿no? De lo que el paciente necesite trabajar, desde ese lugar de escucha, ¿no? Desde una, como decía Freud, la atención flotante, una escucha flotante, pero que está ahí al servicio, va apareciendo, ¿no? La técnica, la experiencia más adecuada. Puedo pasar desde el pintar una escena a ponerle sonido. Bueno, la semana pasada que estuve con una paciente que en un duelo, ¿no? Con su madre, había muerto hacía poco, y le quedó ella fijada una escena que la tenía muy angustiada, la escena de su madre en la camilla, en la noche, siendo llevada, ¿no? Desde la camilla de la habitación al hospital, y el frío. La escena que se le quedó fijada es su madre en la camilla, eh, inconsciente, y ella, el frío, que está pasando frío, ¿no? Ujú. Y la tenía muy, muy, muy angustiada esta escena. Entonces yo ahí dije, a ver, nos metamos en esta escena, ¿no? A partir de lo corporal, ¿qué te hace sentir? ¿A dónde sentís esa angustia? ¿Dónde lo Ujú. focalizás? Lleva la atención ahí, desde lo corporal. Después pintemos esta escena, pintemos Ujú. ¿no? Esta escena con cómo surja, cómo sentís que quedó fijada en ti. Ujú. Y ahí le pusimos sonido. ¿Cuál es la banda sonora de esta escena? ¿Cómo Ok. suena esta escena para ti? Y construimos, y ella eligió el tambor, me pidió que yo tocara otro instrumento y ella hizo la banda sonora, pudo musicalizar esta escena tal cual ella la vivía en su mundo interno. O sea, primero la pinta y luego Primero le le ponen siente en el música. cuerpo, Ujú, siente claro. cómo, claro, el cuerpo, ¿qué le pasa? Ujú. ¿Cómo es la intensidad de esta escena en su cuerpo? ¿Desde dónde surge, ¿no? Esta escena, cómo la pinta, desde dónde surge la banda sonora que le hacemos, y después, cómo necesita transformar. Y digo, pinta, cómo te gustaría Ujú. transformar, y la abriga, y le pinta una manta calentita, Ok. le dibuja esta manta. Y ahora, ¿cómo es la banda sonora? Música nortina, me dice, porque es música calentita, música del Ujú. altiplano, siento que es cálida. Y ella en este juego, ¿no? En esta experiencia artística, corporal, donde ¿no? Vamos jugando y transformando esta escena en algo que a ella le gustaría, ¿no? Que hubiese sido y que en la experiencia misma es, ¿no? En la transformación eh, terapéutica, ¿no? La vivencia terapéutica, uno puede tomar escenas traumáticas o escenas pasadas y actualizarlas, ¿no? Ahora yo elijo que sea así, ¿no? Ujú. Y eso le trajo a ella una experiencia de mucho alivio, de mucha calma, y pudo asociar que en realidad la ánfora, le dieron ¿no? La ánfora con las cenizas de la madre en un saco de polar, ¿no? Que ella sentía, pero qué horrible este saco de polar, y ahí se dio cuenta, no, está calentita, Está abrigada. está abrigada. Sí. Entonces, como que todo eso fue un efecto dominó, como que pudo acomodar todo lo que pasó después y quedarse con esta sensación, no, y es de un color que a mi madre le gusta porque es un polar violeta, y como que la alivió. Entonces, como te digo, Ujú. eso pasó hace 2 semanas, y cómo surge, o sea, cómo a mí me van Claro. surgiendo, y lo importante es que tengo los materiales, tengo los instrumentos, tengo los materiales de artes plásticas, eh, entonces tengo la libertad de poder usar en el momento que lo necesito, tengo los objetos, los materiales que me permiten facilitar esa experiencia, ¿no? Claro, es hermoso, ¿no? Cuando la persona está no tanto en el nivel racional, o sea, obviamente sí, pero está más como desde su organismo completo, ¿no? Y cuando el organismo va mandando señales, Absolutamente. imágenes, movimientos, y cuando justamente trabajando desde la fenomenología, es como empieza a construirse una co-creación, ¿no? Estás co-creando con el otro Sí. una experiencia
de sanación, de alivio, del darse cuenta, de responsabilización, en fin, con el otro, ¿no? Y me parece, a mí siempre me ha parecido una labor bellísima. Mira, a Es mí así yo como nunca me, apasionante. hay un ejercicio que nos hicieron, me acuerdo, que siempre lo comparto y lo recuerdo, que fue muy impactante por la develación que generó, ¿no? Del lazarillo, este juego simple del lazarillo que lo hicimos en el Magíster. Y 20 minutos de salir al mundo exterior, uno con ojos cerrados siendo guiado por el otro, ¿no? Ah, sí, Era sí, el es muy juego del típico. lazarillo. Sí. Y cuando llegamos de nuevo al salón, el profe nos dijo, bueno, ¿quién creen en este juego que es el terapeuta y quién el paciente? Si pudiéramos poner el rol. Y uno piensa, bueno, el que guía es el paciente, es el terapeuta. No, No, justamente al revés. Es el paciente el que guía, el que debe guiar al terapeuta, que está un poco con ojos cerrados, es decir, ojos cerrados a a los juicios previos, a, a toda la historia personal que puede interferir si no lo tengo, si no hago terapia, si no me trabajo mi historia personal como terapeuta, inevitablemente la voy a proyectar en el paciente, ¿no? Entonces, claro, este cerrar los ojos y ser guiado por el paciente tiene que ver con, a ver, estoy, ¿no? Completamente presente en este contacto, en el rol de terapeuta, pero pongo una pausa a mi propia historia para ser realmente facilitador de lo que el otro necesita trabajar en este espacio terapéutico, ¿no? Y que me elige como guía, pero yo me dejo claro. guiar y al final yo siempre eso lo transmito porque muchas veces, ¿no? Y sobre todo los musicoterapeutas que muchos vienen como desde el ámbito de la pedagogía musical, son profes de música. Y digo, acá no es clase, no hay que hacer una clase con el paciente, no tengo que llegar con algo preparado, ¿no? No, no, no. Y No, esa es la maravilla, cuando das varias sesiones en un bloque, una mañana, mañana tarde, es como, estamos haciendo lo mismo y sin embargo no es lo mismo, no es igual, ¿no? Estamos ahí como terapeutas puestos con todo nuestro kit de herramientas, las que tenga cada quien, y es como una combinación entre dejarse ir y también como ir poniendo una guía, ¿no? O sea, una guía, pero que no es nuestra, proviene del otro. sin salirme del rol, obviamente mi rol lo tengo que Claro. tener absolutamente claro, ¿no? Y ahí me sirvió mucho también, que es otra de mi formación, que me olvidé de ponerla, que es el grupo operativo. El Ok, grupo que operativo viene de la psicología social de Pichon Rivière, que el grupo operativo lo que hace es tener esta escucha, ¿no? Grupal. Cuando uno trabaja en grupo es como la escucha grupal, es como cada uno, el grupo habla a través de cada uno, ¿no? Tener esta escucha de grupo. Cuando uno surge un emergente tiene que ver con todos los miembros del grupo y no solamente con esa persona. Y eso a mí me sirve, hice tanto y trabajé tanto la lectura, anotar emergentes grupales, que con los pacientes pueden traer una cantidad de contenidos, pero es ¿qué elijo de todo esto? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que se hace figura? Que es muy gestáltico también, la figura y el fondo, ¿no? claro, ¿Qué de todo esto es figura? Es significativo y que agarro ahí, ese emergente o esa, ¿no? Esa frase, esa vivencia y profundizo en esa. Porque claro, en una que hora de muchas, sesión no hay mucho tiempo de trabajar en todo lo que trae un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué escojo? ¿Qué es significativo? ujú, y que otra vez es que escoges tú, pero está basado, tu elección está basada seguramente en toda la fenomenología, en, ¿no? El tono de voz, la emocionalidad que puede haber ahí en esa frase en particular, ¿no? La Y uno imagen. como un diapasón entra en resonancia, ¿qué es lo que entro en resonancia con ese paciente? Esta escucha Ujú, activa, atenta, alerta, es una entrada en resonancia, me dejo tocar por este discurso y bueno, ya si hay un proceso terapéutico, hay un conocimiento, obviamente hay más, hay un oído más fino, hay una escucha clínica que es también más fácil de sentir, bueno, por acá, esto es lo que es importante trabajar en este momento, ¿no? Eh, ujú. y bueno, y en mi experiencia, aparte, no siempre es de procesos largos, a veces en el ámbito hospitalario,
son sesiones únicas. Y como en una sesión única focal también hago de esa experiencia una experiencia significativa, ¿no? Que el paciente se quede con un aprendizaje, que se quede con un aprendizaje o un alivio de su dolencia física, psíquica, ¿no? En el ámbito hospitalario, que siempre uno trabaja con el sufrimiento. Entonces, ¿cómo Ujú, intervengo para que ese sufrimiento disminuya, ¿no? ujú. Sí, a mí siempre me ha impactado mucho cómo a partir de estas herramientas, en verdad, de no conocer a la persona, ¿no? En un primer encuentro, incluso ahora en la virtualidad, donde ni siquiera pues nos podemos ver, tocar, con este tipo de intervenciones se hacen unas experiencias tan ricas y tan profundas que no se necesita como mucho de conocimiento del otro, obviamente en un proceso más largo sí, pero como tú dices, ¿no? En estas experiencias únicas, simplemente con la actitud empática, de respeto, de congruencia, de aceptación, es como una puerta y abre la posibilidad de una magia, ¿no? No, no. Ahí. Bueno, que la magia sería mucho trabajo personal, mucha terapia Claro. personal, supervisión y ética, ¿no? Realmente ser un terapeuta ético, con respeto hacia el otro. eh, no bueno, en el caso de los bebés yo trabajo bastante con prematurez, también no sobreestimular, no hacer, ¿no? Desde la ansiedad también, show musicales o tocar, tocar. Bueno, ¿cómo manejamos la ansiedad, ¿no? De este furor curandis o que esto tenemos como somos músicos, tenemos que hacer música. No siempre es necesario No, hacer música, simplemente una escucha, un estar con el otro escuchando, brindando una experiencia. Muchas veces en el hospital a mí me pasaba con pacientes que solamente querían respirar, respirar profundo, y era exacto. tomarlo de la mano y de la mano con el paciente hacer respiraciones profundas, y eso es Ujú, lo que necesitaban en ese momento. Alguien que estuviera con ellos respirando o ujú, quejándose, ¿no? O claro. escuchando un paisaje sonoro, que eso me llamaba la atención, bueno, con pacientes de muchos meses de hospitalización, como es en la UCI, eh, que no salían al mundo externo, no veían el sol, no escuchaban el mar, los pájaros hacía meses. Entonces lo único que querían era sonidos de la naturaleza, no cantar ni tocar instrumentos ni escuchar esa, ay, el sonido del campo. Yo quiero escuchar Ujú, de nuevo el campo. Y bueno, claro. y la sesión era escuchar, armar el paisaje sonoro y acompañarlo en ese estar, ¿no? En ese contacto con ese recuerdo que era como una experiencia de mucha gratificación y alivio, ¿no? Entonces, es estar, la magia es estar abierto a lo que el paciente necesita, no lo que yo quiero hacer, sino lo que el paciente necesita. Y bueno, y ahí el desafío es cómo logro hacer contacto, que ese paciente confíe en mí, ¿no? Que puede confiar en mí, Ahí que es donde sienta digo que es escuchado. mágico, ¿no? O sea, porque esa relación que se logra en ese rapport, que va a permitir que justamente tú puedas estar ahí con el otro y leer lo que el otro, ¿no? Desde la fenomenología y que el otro poco a poco vaya abriéndose a lugares que tal vez nunca en la vida se ha abierto ni a sí mismo, me parece muy impactante. Yo, o sea, yo también llevo muchos años de experiencia en esto y no dejo de impactarme, no dejo de sorprenderme en las sesiones cuando pasan ciertas cosas, ¿no? Bueno, es que yo creo que haciendo una analogía con los instrumentos, uno tiene que afinarse. Uno si es un instrumento Sí, afinado, exacto. transmite eso, ¿no? Ser un instrumento afinado en el rol terapéutico es estar en un estado de presencia, de calma, de que lo que te cuente el paciente no te va a espantar, ¿no? Uno es capaz de lidiar con el sufrimiento, de lidiar con la rabia, no te, no te afecta, ¿no? El sufrimiento, la rabia, el mundo interno del otro, ¿no? Un buen terapeuta es alguien que acoge, que contiene
todo lo que pueda traer el paciente, ¿no? Sin juicio, sin prejuicio, sin... Uno obviamente siempre es tocado e impactado, pero eso lo trabajo después yo en mi casa, en mi terapia, ¿no? Pero en el momento de estar con el otro es transmitir Ujú, ese que uno es un instrumento afinado, templado y que puede tolerar todo lo que el paciente puede, ¿no? Develar o exteriorizar, porque uno está ahí para eso, para contener, para escuchar lo difícil en pacientes, ¿no? En UCI, pacientes que están al final de vida. Si uno le tiene miedo a la muerte o se claro. angustia, uno no puede trabajar en esos ámbitos. También ahí es como eh, uno elige, ¿no? Decido trabajar en estas áreas porque sé que en estas áreas mi instrumento sigue afinado, ¿no? Puedo Ujú, acompañar desde un lugar de mucha presencia, con calma, con contención. eh, y yo creo que eso el paciente lo percibe, lo siente, siente, ay, aquí es alguien con quien puedo hablar de mi ujú, angustia, de mi sufrimiento, de mi miedo, de la muerte, y va a estar acá, ¿no? No va a salir ujú, corriendo, no va a interrumpirme, no claro. va, ¿no? A decirme, no, 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 si está todo bien, o va a permitir que llore si tengo que llorar, ¿no? Que grite Ujú, si quiero gritar. Entonces, yo creo que eso es mucho trabajo, que siempre digo, mucho trabajo personal, muchas terapias personales, mucha también conciencia de en qué ámbitos uno siente que sí es buen terapeuta y en qué ámbitos siente que no. Que toca ujú. muchas botoneras personales quizá, o siento que no me motiva, no me... Yo creo que uno tiene que inspirarse, trabajar en las áreas en que me inspiran, ¿no? Exacto. Porque ahí hay algo que me nutre, ¿no? Ujú, Incluso cuando uno trabaja con la muerte, hay algo ahí en esa experiencia, con esos claro. pacientes que me nutre, me hace sentido, ¿no? Entonces, esa sería la magia, yo creo, el mucho trabajo personal, el afinar el propio instrumento, ¿no? Y el estar estudiando Sí. permanentemente sobre esa área en la que uno se desempeña. Ujú. Y es como este trabajo personal, ¿no? Es lo que permite también estar arraigado, ¿no? En este lenguaje más corporal, el arraigo de poder estar ahí pues desde tu postura física, desde tu respiración, desde, ¿no? Poder estar abierto para recibir, ¿no? Y para acompañar, sostener, ¿no? Como la energía, sea como sea esta, ¿no? Hay energías muy fuertes, incluso violentas, otras que son muy suaves, muy desenergetizadas, pero el arraigo, la respiración, tu propia corporalidad Claro. es lo que también te permite como transitar con el otro, ¿no? Todo esto, Bueno, sí, ahí cada ¿no? uno creo que tiene sus ritualitos, ¿no? De apresto para antes de entrar a cada sesión, A hacer ver, cuéntanos de los tuyos. mis ritualitos. ¿Cuáles son tus ritualitos? Yo siempre me daba risa con Benenson, que yo hice seminarios con Benenson y bueno, como Argentina en los años 88 que yo estudié, Benenson era lo que más estudiaba, ¿no? Como referente teórico. Y siempre él decía que se lavaba la cara, entre paciente y paciente se lavaba la cara y se miraba al espejo, ¿no? Como acá estoy, como para sacarse el paciente y volver Ok. a uno. Y que sí, yo siento que es indispensable, ¿no? Tener algún ritualito de ya, entre paciente y paciente, así como uno limpia los instrumentos en el ámbito hospitalario, ¿no? Que los tiene que limpiar, desinfectar entre paciente y paciente. Eh, Mi ritualito yo creo que es esto mismo que tú dices. A mí me sirve el sentarme, que lo hice antes de esta entrevista, ¿no? Sentarme, sentir mis isquiones, ¿no? Siento los isquiones, respiro los isquiones, suelto, espalda erguida, pero relajada. Isquiones que sostienen, piso que sostiene, respiro, exhalo cualquier sonido, es como volver, entro en mis apoyos. Yo creo que me sirve a mí, que yo siempre se lo pido Ujú, mucho a los pacientes, sus puntos de claro. apoyo, que eso lo estudié mucho en eutonía, gimnasia consciente, ¿no? Estas técnicas corporales. Qué alivio que da el sentir los propios puntos de apoyo, ¿no? El autoapoyo, como es lo gestáltico, ¿no? Exacto. Que es lo que uno trabaja con el paciente, el que pueda
salir del apoyo externo o de la dependencia al autoapoyo, al sentir, a ver, como adulto tengo que saber autoapoyarme, ¿no? Valerme de mis propios recursos. Entonces yo trabajo eso entre sesión y sesión y como sea, puedo trabajarlo en movimiento cuando voy en el hospital de un pasillo al otro, con el carro con instrumentos, igual lo voy trabajando caminando con conciencia, apoyo de las plantas de los pies, respiro. Entonces yo creo que el autoapoyo y la Ujú. respiración, ah, y el sonido, exhalar cualquier sonido que me, ah, ya, me saco la experiencia anterior y me preparo para la nueva experiencia que viene, que no sé qué va a ser, aparte, que no sé con qué me voy a encontrar, en qué condiciones va a estar ese paciente, va a estar con la familia, sin la familia, sedado, despierto. Entonces, es mi ritualito Ok. de aprecio. Sí, 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 es que el arraigo y la respiración son básicos para poder de veras trabajar, Sí. y estar disponible, estar abierto, ¿no? Estar con el otro. Es como un reacomodo, reacomodar el esqueleto un poco, ¿no? Y decir, Totalmente. ok, venga. Es volver a mí, porque al final yo estoy presente no solo con mi mente, cuando estoy con un paciente, estoy en cuerpo presente, todo mi organismo está, ¿no? A Ujú. disposición. Todo mi organismo está a disposición porque a veces a lo mejor voy a hacer contacto corporal con ese paciente. Entonces tengo que tener el cuerpo dispuesto y disponible para la experiencia, la intervención que necesite, Claro, ¿no? Porque a veces voy a hacer un contacto corporal o no, a veces voy a trabajar con la voz o no. Entonces por eso para mí el cuerpo y la voz y la respiración son eh, herramientas que están siempre en mí y están disponibles para el paciente, ¿no? A mí claro, me calman, pero al paciente también se las ofrezco porque son herramientas, son parte del setting musicoterapéutico. Yo lo que trabajo en docencia cuando formo musicoterapeutas es justamente, hay áreas y asignaturas que son improvisación instrumental, que es mucho enfocado en improvisación y en instrumento. Mi asignatura, que es musicoterapia corporal, ¿no? O forum creativo, ahora, bueno, se llama la persona el self del terapeuta, pero yo trabajo sobre todo el que el cuerpo esté presente y los recursos creativos, porque a veces voy a tener que rodar por el piso, cantar, gritar, sonar, hacer lucha corporal, hacer apoyo con el otro, hacer juegos de roles. Entonces, si tengo un cuerpo que no conozco, que no habito, claro. ¿desde qué lugar voy a? Entonces, mientras más conozco mi propio organismo, mi propia corporalidad, es una herramienta más que me facilita muchísimo. Está ahí como parte del setting. Claro. Entonces, es fundamental esto de sentirse completamente, ¿no? Y eso permite también que uno tenga más herramientas aún a la hora de trabajar. Claro, y no sé si te pasa después de una de estas sesiones súper movidas, de repente ves el consultorio y dices, madre mía, co- cojines, instrumentos, como tú dices, a ratos parece zona de batalla, ¿no? Una Ah, batalla creativa, pues. me encanta, a mí me encanta. Y me encanta esto de no saber en cada sesión dónde vamos a entrar, ¿no? Yo creo que cada sesión es un mundo que se abre, una experiencia que se construye y se co-construye, ¿no? Claro, Con los usuarios, con los pacientes. Y eso es hermoso porque uno está en la adrenalina, uno no puede, ¿no? Relajarse y decir, bueno, ya, next, next. No, es cada experiencia, bueno, como decía a mí, Yalom, yo es un psiquiatra existencialista que admiro mucho y leo mucho, que él siempre, además de tener esta premisa, lo que cura es el vínculo, ¿no? Él decía, hay que hacer una terapia nueva para cada paciente. Cada así paciente es. requiere de una estrategia distinta, una terapia nueva, una intervención distinta. Entonces, es mantenerse vivo al final, que la terapia sea, ¿no? Algo vivo, que uno se sorprenda también, ¿no? Dejarse sorprender por lo que trae el paciente y lo que se puede co-construir ahí.
Claro, y pueden tocar a lo mejor dos pacientes seguidos con el mismo tema, a lo mejor un duelo o lo que sea, Sí, y de claro, repente ser tan distintas las sesiones, ¿no? totalmente, Yo creo totalmente. que eso también es parte de lo que es apasionante de esto, porque si fuera todo igual, pues sería, bueno, a lo mejor yo no me estaría dedicando a esto, supongo que tú tampoco, Para pero nada. como es como la novedad es lo que mantiene también esta curiosidad, esta actitud de poderte sorprender, de poder estar ahí con el otro y viendo desde dónde, ¿no? Desde dónde puedo estar con Y el otro. confiar que el paciente trae, siempre va a traer. Ah, sí, Hay una inteligencia también, consciente, inconsciente. El paciente trae lo que sabe que ese espacio es para sí mismo, lo aprovecha y sabe el encuadre, que no es diván, no es psicoanálisis. Entonces pasa mucho, sabe que ese es un espacio donde vamos a trabajar con la creatividad, con la música, con el cuerpo. Entonces viene dispuesto a, ¿no? Muchas veces me ha claro. pasado, ahora me acordé hace 2 semanas con una paciente también, que llega y dice, vengo cantando la canción La Cigarra, ¿no? De María Elena Walsh, cantando al sol como la cigarra. Bueno, estaba en pleno proceso de descubrir una infidelidad de su marido, ¿no? De una vez más, de cómo surgir bajo la tierra, ¿no? Cómo volver a, a, a fortalecerse, ¿no? A salir de la adversidad. Entonces, como digo, bueno, qué genial, cómo ya llegando, sabía que venía sesión y su inconsciente, porque ella después se dio cuenta, pero cómo llegó diciéndome, mira, vengo acordándome y cantando la canción La Cigarra de María Elena Walsh. Bueno, y me lo puso en bandeja, ¿no? A ver, vamos a Claro. trabajar, vamos a ver, vamos a trabajar con la canción. U otra paciente que tuvo hace mucho, muy interesante también, una adolescente con espectro, con Asperger, ¿no? Eh, y este niño, que era niña de nacimiento, digamos, genitales Ujú. femeninos, pero había decidido Biológica. Ajá. como género se identificaba con el masculino, pero, y ella, bueno, no sabía, primera sesión, no evitaba y no quería que su madre dijera que ella había sido niña, nunca. Y ella realmente, él era Carlos, ¿no? Pero la primera canción que trae, sabiendo que venía musicoterapia, fue Mira Niñita, de los Jaivas. Esa quería Ok. que cantáramos. Entonces es muy interesante cómo este adolescente trans lo primero que trae es algo que es seguramente un tema, ¿no? Claro, claro. Después siguió el proceso, pero cómo ya el saber el paciente, ¿no? Que va a venir a sesión de musicoterapia, empieza el inconsciente, ¿no? Claro. A construir, ¿no? Y a elegir, a ver, acá puedo traer desde la música puedo traer algo que no puedo tolerar hablar, ¿no? O, bueno, y me pasa mucho que pacientes traen una paciente también con mastectomía radical, con cáncer de mama, que no traía nunca la pérdida del pecho como mujer, todo lo que es el esquema corporal, la imagen corporal de lo femenino, no, 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 no. Bueno, no lo traía a sesión, pero ya la sexta sesión me trae el tango Caminito. Y quería escucharlo, el tango Caminito, que lo cantáramos, lo escucháramos, y ahí, desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo, yo te digo Sí. adiós. Ahí fue el pecho, ¿no? La Claro, es pérdida. que la sabiduría organísmica ahí está, o sea, está y me parece muy importante reconocerla en el otro, ¿no? Totalmente. Entonces, me encanta cómo, claro, el mismo encuadre el paciente ya tiene, ¿no? Una Claro. inteligencia, es capaz de ver, y uno como terapeuta no puede acelerar, ¿no? Esos procesos, Mm. es respetar justamente es la escucha, el silencio y el tiempo, darle tiempo a ese paciente a que pueda traer lo que necesite traer, ¿no? Ujú. No acelerar procesos, no interrumpir, ¿no?
no evitar que traiga cosas porque me tocan mi historia personal. Entonces, ¿cómo es estar en una coreografía, ¿no? Como una danza, de, donde yo sensiblemente tengo que ir sintiendo en qué momento puedo tomar eso que trae el paciente y meternos ahí, zambullirnos porque ya el paciente está listo. Y cuando Claro. aparece desde la música, yo siento ya, acá está, lo Ujú, trajo en canción, ¿no? Lo trajo y ahora sí, puede, puede escucharlo desde la canción. Después veamos si aparece desde el discurso ya verbal, de elaboración de la palabra. Si no, quedará siendo canción un tiempo más y después quizá podrá, ¿no? Pasarlo a una elaboración ya desde la ujú. palabra, hablada, no solamente cantada, pero ya empieza el trabajo, ¿no? Desde el momento en que elige el instrumento para poder exteriorizar eso que necesita, ya ahí empieza una develación y una reparación de lo que tenga que reparar, ¿no? Empieza el Claro. alivio, de alguna manera empieza el Ujú. alivio, el poder poner fuera, ¿no? El poder conectarse con la Sí, necesidad, que eso es lo que me encanta de la Gestalt, es ayudar a que el paciente vuelva a contactarse con su propia necesidad, que es lo que nos falta a los exacto. neuróticos, no, no nos detenemos a sentir qué necesitamos, estamos en el deber ser, en lo que la sociedad necesita de nosotros, y a ver, es como, ¿qué necesito en este momento? Y a veces, bueno, en el hospital era mucho eso, a ver, ¿qué necesita en este momento? Porque en un hospital el paciente no le preguntan qué necesita, le ponen, lo pinchan, le sacan sangre, no, no decide nada. Entonces, que una terapeuta se acerque y le diga, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué Claro. necesita? Ay, y el paciente dice, ay, qué bueno, puedo tener alguna voz en esto, puedo elegir algo dentro de todo esto que no puedo, puedo. Entonces es ayudar a que el otro se contacte con su necesidad, ¿no? Y que la acepte, ¿no? Que también es muy gestáltico y fenomenológico. A ver, aceptar. Aceptar lo Ujú. que hay. Después veremos, pero primero aceptemos lo que hay. Como decía Nietzsche, ¿no? La felicidad está en ser quien uno es. Ujú. No en ser pelearse con lo que uno es o querer ser lo que todavía no soy, es ser lo que uno es, llegar a ser lo que uno Ujú. es, decía él. Esa es la Y felicidad. parece muy sencillo, pero finalmente en toda esta, bueno, yo le llamo matrix de creencias, en donde todo el tiempo estamos bombardeados con que no hay que sentir lo que estamos sintiendo, no hay que pensar lo que estamos pensando, no hay que ser esto que parece muy sencillo, ¿no? De pues, solo hay que ser quienes somos, pues resulta que no es tan sencillo, porque hay que hacer como un viaje de regreso, ¿no? O sea, un viaje de regreso a ir como recogiendo nuestros cachos, ¿no? Producto de esta como un poco esta mutilación, ¿no? Donde alienamos partes de nosotros porque creemos o nos dicen o simplemente está flotando en el aire, que eso no es aceptado. Entonces es camino de regreso a casa, a uno mismo, ¿no? Es como vomitar los introyectos, ¿no? Que yo les digo, Sí, todo esto introyectado, todos estos frases, conceptos, ¿no? De los otros, de la sociedad, de la familia, ¿no? Estas palabras que uno escucha en la infancia, estos condicionamientos, que uno se los cree, porque como niño se agarra de ahí para ser querido. Entonces, bueno, digo, tengo que ser lo que me dice que sea para que no me siga queriendo. Entonces yo creo que como adultos tenemos que como vomitar, como una purga, ¿no? Purgar, vomitar esos exacto, introyectos y ver, a ver, si me saco todo esto, ¿con qué me quedo? Ah, claro. me quedo Oye, con pero a veces qué difícil es incluso identificar que ahí están y ponerles, o sea, el nombre, porque a veces están como tan inconscientes que están operando en nosotros, pero no, o sea, ese darse cuenta y poderlos ver ya de frente y entonces ya poder hacer algo con ellos, como tú dices, vomitarlos, es un trabajo, es una labor, ¿no? bueno, y por eso yo creo que las terapias experienciales, expresivas, Ujú. creativas, hacen un atajo, no van porque racionalmente, intelectualmente es muy difícil que podamos Sí, identificar qué es mío, qué es del otro, qué es una proyección, qué es un introyecto. Pero cuando uno va al cuerpo, en el cuerpo está, en las vísceras, en las sensaciones, ¿no? La experiencia devela.
algo que no está racionalizado, ¿no? Entonces surge. Por eso es muy interesante cómo surge algo muy genuino y muy auténtico desde la experiencia misma. Y después uno le cae la teja y dice, va, qué impresionante, y uno lo comprende, no lo elabora ya intelectualmente. Pero yo creo que volver a las sensaciones, a los sentimientos, al organismo, a estas experiencias que son eh, expresivas desde esto de sentir emociones, sentir sensaciones, y de ahí surge el relato propio. Y uno puede ahí desmalezar lo que intelectualmente ha conservado para sobrevivir, ¿no? Todo lo que los mecanismos defensivos, los introyectos que nos hayan ayudado a sobrevivir y que ya cuando empiezan a condicionar el camino, ¿no? De la realización del ser, ¿no? Que al final es eso, es como con los pacientes, con el otro, lo que uno trabaja es que el otro se realice a sí mismo, ¿no? En todos sus potenciales, que sienta Claro, como sea, sin molde, porque no hay un molde, no hay una fórmula, pero es como encuentra, ¿no? Su propio campo fértil, ¿no? Su propio, y ahí empezar a plantar las semillas de esta nueva manera que quiero vivir, porque la que vengo viviendo no me hace feliz. Entonces, al final uno llega a terapia porque no está muy feliz con cómo está claro. sembrando su propio campo, ¿no? Entonces, como a ver, revolvamos esta tierra, a ver qué pasa, qué sacamos, qué desmalezamos, qué dejamos, qué sacamos, qué plantamos de nuevo. Justamente ayer estaba trabajando en mi huerto, entonces me hace sentido esto de, a ver, puse de nuevo una geotextil, moví la tierra, a ver qué Ujú, saco, qué dejo, qué planto de nuevo, qué conservo. Yo creo que eso es la vida y cada cierto tiempo hay que hacerlo. claro. Y que es también como un regreso a lo original, a lo auténtico, ¿no? Porque finalmente esto nuevo muchas veces no es más que conectar con quien sí soy, como decías, ¿no? O sea, no es como algo externo nuevo, sino es regresar a quien realmente soy y poder vivirlo en libertad. A mí me parece que la obtención de la libertad en el proceso terapéutico es como un objetivo bien importante, ¿no? Que la persona pueda ser libre de elegir, de ser, de pensar, de sentir, de explorar, de experimentarse esta conquista de su libertad, ¿no? De ahí me hace mucho sentido también todas las prácticas contemplativas, meditativas, ¿no? Como el mindfulness, el cultivo de la compasión, que es al final ser autocompasivo, pero no desde el sentir lástima por uno mismo, sino todo lo contrario. La autocompasión es que abrazo lo que soy en este momento, no lo que no fui, lo que quiero ser, es como la aceptación, ¿no? Que los budistas trabajan mucho, de no resistirse a sentir, sino al contrario, es respiro, siento, acepto lo que estoy sintiendo, a ver, acepto, estoy ahí, permanezco en esto, Mm, permanezco en esta emoción, en esto que se me hace evidente, no puedo negar que estoy sintiendo, acepto que siento, bueno, y desde claro. esa aceptación aparece también la calma, a ver, bueno, ¿y qué? Si siento pena, bueno, la abrazo esta pena. Seguramente no, Ujú, y las emociones son dinámicas, ¿no? Se mueven, ¿no? Entonces confío en que de aquí no voy a quedarme para siempre, porque mientras siga respirando y mientras siga vivo y conectado con el entorno, va a moverse a algún lado. Entonces, ujú, y bueno, y la Gestalt tiene mucho también, ¿no? De la filosofía budista que se integró dentro de su claro. marco teórico, que es este aquí y ahora, este estar presente con lo que me pasa ahora. No estar tanto en el pasado, lo que fue. Si ahora es un problema, es porque ahora es un problema. ¿Cómo hago ahora para resolverlo? Ujú. Entonces, y al final, Y qué es difícil, bueno. ajá, y qué difícil otra vez algo que parece tan sencillo como aceptar lo que es, realmente se hace complejo, este, por todos estos introyectos y todas estas deberías, ¿no?
de que nos estamos peleando con lo que debería ser, no con lo que es. O sea, estamos viendo más lo que debería que lo que es. Entonces, esta aceptación, que suena muy fácil, pues aceptar lo que es, realmente, desde toda esta parte neurótica que pues todos tenemos, no es tan fácil. Bueno, y eso es, yo creo, la labor terapéutica, es cuando el Sí, paciente llega con eso, decir sí, duele, ¿no? Sí. duele. No, no lo neguemos, no lo llenemos de palabras. Yo siempre me acuerdo una vez que leía Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que es un dramaturgo, escritor chileno. Eh, Él se murió un hijo de él estaba, siempre tuvo un monje, un maestro zen que lo acompañó, era su maestro de muchos años, y estaba hecho pedazos Alejandro Jodorowsky con la muerte de su hijo, y llegó a su maestro zen pensando, bueno, me va a decir una cantidad de cosas, y el maestro se sentó frente de él y le dijo, duele, simplemente, Pues sí. duele. Entonces, es eso, no, 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 vamos, que se puede o no, mira, a veces es esa presencia, ¿no? Y confirmar que lo que el otro está sintiendo, sí, es real, ¿no? Así es, No, como no también lo el espejo tapemos. de la validación, ¿no? Del dolor. No, Es importante cuando yo he ido a terapia, ¿no? El que el otro valide esto que me está pasando es de suma importancia. Ahí es donde dices que el vínculo cura, ¿no? sí. El estar Bueno, acompañado en esto y acompañado. entendido en esto y Sí, validado. sí. Yo siempre cuento también una experiencia, yo estuve un año en la cárcel de mujeres trabajando junto a otro musicoterapeuta, Patricio Villa, estuvimos un Ujú. año y los primeros meses con estas mujeres presas, eh, era un vómito musical, ¿no? Era, durante los primeros 3 meses las improvisaciones eran caóticas, nadie se escuchaba con nadie, totalmente desorganizada. Bueno, pero ahí era justamente acompañar eso. No lo interrumpo, no digo, no, 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 a ver, vamos a hacer un ritmo binario ahora, todas juntas, porque eso no era justamente lo que ellas necesitaban, ese volcar ese mundo interno, que era Ujú. así, sonaba caótico, sordo ante el sonido de los demás, angustiado, sin organización, sin pulso, sin ritmo, sin armonía, sin melodía, era su angustia, angustia, dolor de estar presas, haber dejado a su familia, sus hijos, el estar en ese entorno carcelario defendiéndose, no mostrando la debilidad para no ser atacadas, agredidas. Entonces, al final, esos meses de que permitimos que eso apareciera, fue lo que ellas necesitaban y nosotros Claro, acompañar, acompañar y contener. Y de a poco, ¿no? Suavemente ellas fueron solas, después de haberse vaciado, ¿no? De así todo es. este malestar, esta angustia, fueron bajando el sonido, fueron queriendo escuchar a las otras, empezaron a mirarse, a querer construir algo musicalmente organizado y terminaron después de un año haciendo una música hermosa, estética, con escucha, con diálogo, con propuestas, con creatividad, o sea, pero entonces eso, ¿no? Ser musicoterapeuta o ser terapeuta es, ya, saca, está bien, vamos, todo este Claro. infierno, todo este dolor, sí, está bien, ¿no? Es contener eso. Entonces siempre yo pongo este ejemplo, porque no somos profesores de música, yo no voy a enseñar música ni a que suene bonito, eso no la sana ella. Si surge lo estético y la belleza al final del proceso, bienvenido sea, pero si no, lo que surge es lo que se necesita que sea, ¿no? Ujú. Es una analogía de su mundo interno, entonces qué interesante poder y qué valioso e importante poder acompañar eso que tiene que aparecer, eso que uno tiene que poder contener sin angustiarse uno con Claro. eso, ¿no? Entonces, Y por eso ser el trabajo paciente, personal ¿no? es valioso y es fundamental. Si yo me angustio con el ruido, la desorganización, las disonancias, no puedo ser musicoterapeuta. Claro. Y regresamos al arraigo, regresamos a este lugar donde estás bien plantado, donde puedes tener la paciencia y la observación
y la sensibilidad para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y dejarlo surgir y dejarlo que se manifieste, que vaya creciendo, tomando fuerza, ¿no? Totalmente. Muy bien, Patricia, pues se nos acaba el tiempo. Nos gustaría, bueno, en nombre de la AME, compartir esto. Déjame compartir ahorita pantalla, no sé si se vea este reconocimiento que te da la AME, ¿no? Lo Maravilloso. leo. Dice: la Asociación de Musicoterapeutas en México otorga el presente reconocimiento a la maestra Patricia Layana Urrutia por su valiosa participación en la entrevista acerca de musicoterapia en el ámbito clínico, con toda tu experiencia, por supuesto, de 30 años. Y bueno, la entrevista se va a pasar el 11 de noviembre y está firmado por el doctor Víctor Gabriel Muñoz Polit, presidente de la AME, y el licenciado Juan Carlos Camarena López, que es el secretario. Y Ay, bueno, este es un regalito de muchas nosotros gracias. para ti, por tu participación, por tu espontaneidad, por tu alegría. ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu alegría, tu entusiasmo, tu vitalidad, ¿no? Se ve que este es un camino que te apasiona, que te encanta, Me encanta, sí. y bueno, Sí. creo que desde ahí puedes dar de manera muy significativa, ¿no? Al otro. Y cómo este dar significativo, pues también se te regresa porque se ve este resplandor en ti, ¿no? Sí, Este sí, la brillo. verdad que yo agradezco a la vida haberme puesto en este camino porque cuando yo vi que existía la musicoterapia, dije, sentí, ¿no? La corazonada, esto es lo que yo vine a hacer a la vida, parece. Por acá, por Parece. acá está, parece que esto es lo que yo vine a hacer. Así que bueno, les agradezco a la AME también este encuentro, este conversar con ustedes, esto conocerte, también a ti Karen, y espero alguna vez, no conozco México todavía, espero alguna vez viajar a México y conocer ese hermoso país, esa maravillosa cultura la tengo muy pendiente, así que espero que algún Sí. congreso se haga en México, algún CLAM, Congreso Ay, Latinoamericano de ahorita Musicoterapia. platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso, justamente. Este, y bueno, nosotros obviamente, claro que te recibimos con los brazos abiertos y justamente quisiéramos que nos dejaras la puerta abierta para invitarte a eventos, a más entrevistas, para que puedas estar con nosotros y compartirnos tu vitalidad, tu profesionalismo y tu amor. Bueno, yo feliz, cuenten conmigo totalmente. Ay, muchas gracias, Patricia. Y bueno, Bueno, a los que nos gracias. están viendo, sigan por favor las redes sociales de la AME en Facebook e Instagram y sobre todo háganse miembros de esta asociación y reciban los beneficios de serlo. Hasta pronto. Ya, Gracias. abrazos. Abrazos. Ya, chao Karen. Cariños Abrazos. a todos por allá. Chao. Chao.